Había una tienda en el centro del pueblo que solo abría en Halloween. Nadie la veía abierta en otras épocas del año, y nadie recordaba cuándo apareció por primera vez. La tienda se llamaba Las Caras de Halloween y estaba llena de máscaras tan realistas que parecía que miraban, que te seguían con la vista. Aquella noche, Marta decidió entrar. No le gustaban mucho los disfraces, pero ese año quería impresionar a sus amigos y la tienda siempre le había intrigado. Dentro, el ambiente era opresivo. Había un olor a cera y a algo dulzón que no pudo identificar. Un anciano apareció de repente tras el mostrador, observándola con una sonrisa extraña, como si estuviera esperando algo. ¿Buscas algo especial? Marta asintió y él la condujo hasta una pared al fondo de la tienda. Allí colgaba una sola máscara, el rostro de una mujer de mirada fija, con ojos oscuros y labios entreabiertos, como si estuviera a punto de susurrar. La máscara era simple, pero tenía algo magnético, como si estuviera viva. ¿Qué te parece? Es nuestra última pieza. Solo hay una condición. No puedes quitarla hasta que termine la noche de Halloween, dijo el anciano, entregándosela. Marta se rió y asintió. ¿Qué tan malo podía ser llevarla unas horas? Al salir de la tienda y ponerse la máscara, sintió un escalofrío. Al principio, pensó que era por el frío de la noche, pero al caminar, comenzó a sentirse rara. Las luces de las calles parecían más intensas y los sonidos de la noche se volvían distorsionados. Marta intentó quitarse la máscara para respirar mejor, pero no se movía. Se pegaba a su piel como si estuviera fundida a ella. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un susurro ahogado. Al llegar a la fiesta de sus amigos, nadie la reconoció. Ni siquiera ella se reconocía. Intentó hablar con ellos, pero cada vez que lo hacía sentía que sus palabras salían distorsionadas. La voz que escuchaba no era la suya, sino una voz ronca y susurrante, que hablaba sola, diciendo cosas que ella no quería decir. ¿Quién eres?, preguntó una amiga, mirándola con miedo. Marta trató de responder, pero el rostro de la máscara sonrió sin que ella lo quisiera. Desesperada, intentó arrancársela de nuevo, pero la máscara comenzó a arderle en la piel y sintió que algo se hundía en su mente, apoderándose de sus pensamientos. Las luces parpadearon y los invitados la miraron con horror mientras la máscara se fundía en su piel y su cuerpo se movía por voluntad propia. Marta salió de la fiesta sin saber bien cómo había llegado hasta la puerta. Su cuerpo se movía como si estuviera en piloto automático. Sus piernas avanzaban mientras su mente luchaba por controlar algo que ya no le pertenecía. Sentía una fuerza extraña dentro de ella, algo oscuro que la empujaba hacia las sombras de la noche. El aire frío de la noche le atravesó el cuerpo mientras deambulaba por las calles, observando los grupos de niños que reían y gritaban, pidiendo caramelos en cada puerta. A veces, uno de ellos la miraba fijamente y Marta notaba que el rostro de la máscara sonreía sin que ella lo quisiera. Esa sonrisa estaba cargada de una malicia que no podía controlar. Se acercó a un grupo de niños disfrazados de fantasmas y zombis, quienes la miraron con ojos de asombro y miedo. Marta intentó decirles algo, advertirles de alguna manera, pero al abrir la boca solo salió un susurro lento y helado. ¿Queréis jugar conmigo? Los niños retrocedieron sintiendo algo aterrador en ella, y uno de los padres la miró con inquietud, sacudiendo la cabeza como si se dijera a sí mismo que solo era otro disfraz. Avanzó por la calle y vio a una niña pequeña, vestida de bruja, acercarse para pedirle un caramelo. La pequeña la miró a los ojos y extendió la mano, esperando. Marta quería apartarse, quería gritar que se alejara, pero la máscara, controlando sus movimientos, se inclinó hacia la niña y le susurró en voz baja: «Esta noche tendrás una sorpresa muy especial».
La niña retrocedió lentamente sin entender, pero sintiendo un escalofrío. Marta observó con horror cómo la niña se alejaba, y en su mente gritaba de miedo y desesperación, intentando detenerse, pero la máscara la obligaba a seguir. Marta siguió deambulando por la ciudad, sus pasos cada vez más pesados y lentos, hasta que llegó al parque del pueblo, donde algunas luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en el suelo. La máscara comenzó a susurrarle palabras que Marta no comprendía, pero que se sentían viejas y llenas de rencor, como si estuviera escuchando los pensamientos de alguien que llevaba siglos en la oscuridad. Cerró los ojos, queriendo que todo terminara, pero al abrirlos de nuevo estaba rodeada. Un grupo de niños, quizás un poco mayores, la miraban con curiosidad, como si pensaran que formaba parte de algún truco de Halloween. Uno de ellos, un chico disfrazado de vampiro, se acercó con una sonrisa burlona. «Buena máscara, ¿dónde la conseguiste?». Sin poder controlarse, Marta se inclinó hacia él y le respondió en ese tono ronco que ahora no era suyo. «¿Te gustaría probarla?». El chico se echó a reír, pero sus amigos comenzaron a murmurar, inquietos, diciéndole que se alejara. Algo en la máscara le resultaba demasiado real, demasiado peligroso. Marta observó cómo el grupo de niños se alejaba rápidamente hasta quedar sola en el parque. Fue entonces cuando notó que la máscara comenzaba a cambiar. Se sentía más pesada, más ajustada a su rostro. Ya no era solo un disfraz. La piel bajo la máscara ardía, como si algo estuviera fundiéndose con su carne. Intentó gritar, desesperada, y sintió cómo el eco de su propia voz quedaba atrapado en su garganta, sin salir. Era como si la máscara la hubiera sellado de adentro hacia afuera. Podía ver sus manos, su propio cuerpo, pero todo era ajeno, todo era una cárcel. De pronto, escuchó pasos. Un hombre solo caminaba por la vereda del parque, distraído. La máscara sonrió. Marta sintió un escalofrío recorrerla, porque no había sido ella quien lo había hecho. «Esta es mi noche», murmuró la máscara con una voz que parecía venir de los rincones más oscuros de su mente. «Y tú, querida Marta, eres solo mi invitada». Y por primera vez, Marta comprendió. Estaba atrapada en su propio cuerpo y la máscara planeaba disfrutar cada segundo de aquella noche de Halloween. A medida que la noche avanzaba, Marta, o lo que quedaba de ella, vagó hasta llegar a una de las mansiones antiguas en el centro del pueblo, donde se oían risas y música alta. Era una fiesta de Halloween universitaria, con gente disfrazada, luces parpadeantes y gritos entusiastas desde el jardín. Marta, con la máscara pegada al rostro, sintió cómo el poder que la controlaba la empujaba hacia el interior de la casa. La máscara tenía hambre de atención. Los universitarios apenas notaron su entrada. Algunos la miraron, otros se rieron de su apariencia extravagante y le dieron el paso como si fuese parte del espectáculo. Nadie cuestionó su presencia, más allá de algún comentario sobre su intensa máscara. Marta, con los ojos aún visibles detrás de la máscara, observaba con horror, atrapada en un rincón de su propia mente, mientras algo en su interior tomaba control de cada uno de sus movimientos. La música retumbaba, las luces parpadeaban y su cuerpo comenzó a moverse, serpenteando entre la multitud. Nadie le prestaba verdadera atención hasta que, de repente, Marta comenzó a reír. Era una risa aguda, una carcajada desquiciada y vacía, que captó la atención de todos a su alrededor. Un grupo de chicos la miró, riéndose entre ellos, pensando que se trataba de alguna broma o que simplemente estaba demasiado ebria. Pero la risa continuó, cada vez más intensa, llenando el salón, y la atmósfera cambió. Marta comenzó a sacarse la ropa, primero el abrigo, luego el suéter, dejándolo caer lentamente al suelo, mientras sus ojos se abrían de par en par, fijos y vidriosos, con una mezcla de terror y vacío. La máscara parecía transformarse con cada prenda que caía,
como si se alimentara del desconcierto de quienes la miraban. La multitud se reía, algunos la grababan con sus teléfonos, otros aplaudían, animándola entre risas. La máscara, a través de Marta, comenzó a pronunciar palabras incoherentes, como si estuviera murmurando una plegaria oscura en una lengua desconocida. Entonces, con una risa aún más espeluznante, se bajó los pantalones, quedando en ropa interior en medio del salón. La multitud miraba, algunos con risas, otros con una incomodidad que comenzaba a notarse en sus rostros. Uno de los chicos intentó acercarse, diciéndole en tono burlón: amiga, creo que ya bebiste suficiente. Pero Marta, o mejor dicho, la máscara, ignoró sus palabras. Se quedó allí, inmóvil por un segundo, mirándolos con aquella sonrisa que parecía haber tomado vida propia, y sin más, comenzó a orinarse en el centro de la sala. Las risas se apagaron. La gente retrocedió, confundida y asqueada, mientras ella seguía quieta, mirándolos. Algunos cuchicheaban que debía de estar completamente fuera de sí, y otros empezaban a salir de la sala con una sensación de incomodidad y miedo latente. La máscara volvió a hablar, en un tono bajo y grave. Esta noche no somos tan distintos, ¿verdad? La voz resonó en la sala, pero nadie sabía de dónde provenía, porque los labios de Marta no se movían. La máscara, burlándose de todos ellos, comenzó a reírse una vez más, como si absorbiera el miedo y el desconcierto de los presentes. El silencio en la sala era tan denso que parecía oprimir a cada persona allí. Marta estaba inmóvil, sus ojos aterrados tratando de comunicar algo que no podía controlar. Alguien intentó acercarse, un chico que parecía preocupado, pero en cuanto dio un paso hacia ella, la máscara lo miró con un odio tan profundo que él se detuvo en seco. ¿Alguno de ustedes quiere jugar?, dijo la máscara, en aquella voz grave y gutural que no podía ser de Marta. La máscara tomó el control de su cuerpo y comenzó a moverse entre la multitud con movimientos torpes y bruscos, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo por primera vez. Algunos intentaron seguir grabando, pero sus teléfonos comenzaron a fallar. Las pantallas parpadeaban, se congelaban o simplemente se apagaban sin razón aparente. Era como si algo estuviera interfiriendo, algo que no pertenecía a este mundo. Marta se dirigió hacia la cocina, donde alguien había dejado un cuchillo en la mesa, quizás de alguna bebida o aperitivo. Los invitados, sin saber qué hacer, la siguieron, mitad asustados, mitad curiosos, con ese impulso mórbido de quienes no pueden apartar la vista de algo perturbador. La máscara, controlando cada movimiento de Marta, alzó el cuchillo, dejándolo brillar bajo la luz tenue de la cocina. Entonces, ella comenzó a reír de nuevo, pero esta vez era una risa profunda y ronca, un eco que parecía rebotar en las paredes de la casa, impregnando cada rincón de esa oscura mansión. La gente alrededor empezó a sentir que el aire se volvía más pesado y una sensación de claustrofobia se instaló en sus pechos, como si la máscara estuviera drenando el aire y la energía del lugar. Algunos intentaron salir, pero la puerta principal no se abría. Era como si algo hubiera bloqueado todas las salidas, como si la casa misma se hubiera vuelto parte del mal que los rodeaba. Alguien intentó romper una ventana, pero el vidrio era irrompible, como si estuviera hecho de un material mucho más resistente de lo que parecía. En ese momento, Marta comenzó a cortarse la palma de la mano con el cuchillo sin mostrar dolor, sin pestañear. Su sangre goteaba en el suelo y los presentes retrocedieron, horrorizados, sin entender por qué no podían salir, por qué no podían apartar la vista. La máscara habló de nuevo, mirando a todos y cada uno de los presentes. ¿Quién será el siguiente en unirse a mi colección de caras? Entonces, las luces comenzaron a parpadear y en la penumbra, algunas personas comenzaron a gritar.
sintiendo que algo invisible les rozaba la piel, susurrándoles secretos oscuros y prohibidos. Marta, controlada por la máscara, avanzó hacia uno de los universitarios, cuchillo en mano, y el terror en los ojos del chico era absoluto. Nadie sabía qué hacer, solo podían esperar, atrapados en aquella casa maldita, mientras el terror se apoderaba de ellos. El chico, atrapado en un rincón, miraba a Marta sin poder apartar la vista de sus ojos, que ahora brillaban con una intensidad maligna, ajena a cualquier humanidad. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta, como si la máscara hubiera tomado el control del propio aire a su alrededor. Marta alzó el cuchillo y por un instante la hoja brilló con un reflejo rojo, como si algo oscuro y antinatural se hubiera apoderado del metal. Pero entonces Marta se detuvo. Giró su cabeza lentamente hacia el resto de los invitados y en esa pausa varios aprovecharon para correr hacia los pisos superiores, desesperados por encontrar una ventana o un balcón que les permitiera escapar. Otros se escondieron detrás de los muebles, intentando hacer el menor ruido posible, con la esperanza de que aquella presencia demoníaca no se fijara en ellos. Marta, aún poseída por la máscara, se dirigió hacia la gran sala de estar, con sus pies descalzos dejando huellas de sangre en el suelo de madera. Alzó el cuchillo y miró a los que todavía estaban demasiado asustados para moverse. Sus ojos brillaban con una crueldad inhumana. Es divertido ver cómo os retorcéis de miedo. Vuestras vidas, insignificantes y frágiles. El cuchillo aún temblaba en su mano, y mientras los universitarios intentaban procesar la escena, cuando Marta salió corriendo de la casa, dejando una puerta entreabierta y un silencio inquietante a su paso. Fuera, la noche de Halloween continuaba en su bullicio habitual. Por las aceras se veía a niños disfrazados que corrían entre las casas, pidiendo caramelos y riendo sin notar el peligro que se acercaba. Marta, con los ojos abiertos de par en par, su rostro pálido y los brazos manchados de sangre, cruzó la calle tambaleándose, como una aparición siniestra en medio de la fiesta infantil. Su respiración era agitada, y sus pasos rápidos y descoordinados hacían que algunas personas se apartaran, pensando que se trataba de una borracha más perdida en la noche. Pero Marta tenía un objetivo claro. Avanzó hasta que su mirada se posó en un grupo de niños que caminaban con bolsas de caramelos. Uno de ellos, un niño pequeño, vestido como un pirata, se detuvo un momento, distraído, mientras el resto del grupo seguía adelante. Sin pensarlo, Marta se abalanzó sobre él, sujetándolo por el brazo, con una fuerza que lo hizo gritar. «Ven conmigo», dijo en un tono bajo, pero lleno de una urgencia oscura y controladora. El niño intentó soltarse, pero Marta lo aferraba con fuerza. La gente alrededor, demasiado ocupada en sus propias conversaciones o en vigilar a sus hijos, no se dio cuenta de la escena. El niño pataleaba y forcejeaba mientras Marta lo arrastraba hacia un sendero oscuro que conducía a un bosque cercano. «Déjame ir, no quiero ir contigo», gritaba el niño, con la voz entrecortada por el llanto. Marta lo ignoraba, su mirada perdida en la penumbra del bosque, como si algo la estuviera llamando desde allí, algo que solo ella podía escuchar. Su andar era decidido, sin prestar atención a los gritos del niño ni a sus intentos de liberarse. Un par de personas en la calle notaron la escena y, confundidas, intentaron acercarse. «Oye, ¿qué pasa? ¿Es tuyo ese niño?», preguntó un hombre dudando si intervenir o no. Marta lo miró un instante con los ojos enrojecidos y una sonrisa siniestra en el rostro. Una expresión que hizo que el hombre retrocediera un paso impresionado. Sin responder, ella continuó avanzando hacia el bosque, jalando al niño consigo. Pero entonces el niño, en un último esfuerzo desesperado, gritó: «¡Ayuda! ¡Ella no es mi mamá!».
El grito fue lo suficientemente fuerte como para captar la atención de un grupo de adolescentes que estaban cerca, quienes, al ver el estado de Marta y los forcejeos del niño, se acercaron rápidamente. «¿Qué haces? Suéltalo ahora mismo», dijo una chica, avanzando con decisión. Marta se detuvo, su respiración entrecortada. Por un instante, pareció dudar, mirando al grupo de adolescentes con una confusión que cruzó brevemente su rostro. La máscara parecía haber perdido algo de su control. Con un último arranque de furia, Marta soltó al niño, quien corrió de inmediato hacia los adolescentes, llorando. Sin decir una palabra, Marta se volvió y, tambaleándose, comenzó a adentrarse sola en el bosque, desapareciendo poco a poco en la oscuridad, dejando a los adolescentes y al niño temblando, aún tratando de comprender lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, Marta apareció muerta en el bosque, con su cuerpo retorcido y su cabeza mirando hacia atrás, y una expresión terrible de pánico en su rostro. ¿Estará el rostro de Marta en la tienda de Halloween el próximo año?